A Dios sea toda la gloria. Bienvenido a este su programa. Hoy es el Día de Salvación, un programa diseñado para llegar a tu vida por el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento de la gran comisión que Él encomendó a la iglesia. Les habla el pastor Julio Arriaga. Este programa llega a ti gracias a la generosa contribución de Hermosa Latin Church, sus miembros y amigos. Mantente en sintonía, Dios bendecirá tu vida. Hoy es un día especial, un día maravilloso. Tenemos un mensaje que queremos compartir contigo de la palabra del Señor. Y para eso vamos a estar leyendo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Pero antes vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él te bendiga, te ayude, te fortalezca, te sane si estás enfermo y supla todas tus necesidades. Padre, en esta hora te damos gracias por esta bendición que nos concedes de estar en este programa de televisión, llegando a todos nuestros televidentes. Te pedimos, Señor, que mientras esta palabra es expuesta, tu Espíritu Santo haga milagros, prodigios y maravillas. Glorifícate, Señor, en cada televidente. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Bien, decíamos, amados, que vamos a estar mirando el capítulo 3, versos 14 y 15 de San Juan. Y te voy a hablar de un tema muy especial llamado, le titulé, una mirada de fe. Si ya tienes tu Biblia, me gustaría leer contigo el verso 14 y el verso 15 del Evangelio de San Juan. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesucristo está hablando con Nicodemo. Nicodemo es un maestro de Israel, un hombre importante, un conocedor de la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues él mismo es un maestro de ese pueblo. Y San Juan dice en su Evangelio, en el capítulo 3, que este hombre ha venido a Jesús de noche para disipar las dudas que él tiene. Ha venido directamente al Señor para inquirir directamente del Señor. Y Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Aquí Jesús le da a Nicodemo palabras de vida eterna. También le descubre que es necesario su sacrificio en la cruz para salvación a todo aquel que cree en él. Se lo demuestra citándole un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Números capítulo 21, específicamente el verso 9, que dice así: Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Jesús aplica este pasaje a su propia experiencia que él va a tener cuando él vaya a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, tomando en la cruz del Calvario el lugar que nos correspondía a nosotros. Pues la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo nunca pecó, nunca le hizo daño a nadie. Sin embargo, Él venía a este mundo para morir en la cruz del Calvario, para pagar el precio de nuestra salvación. Y usa un pasaje del Antiguo Testamento muy conocido por el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y conocido también por Nicodemo, este maestro, a quien Jesús le da palabras de vida eterna, palabras para que él pueda conocer al Salvador, para que él pueda conocer a Jesucristo y ser salvo de sus pecados. Aquí la serpiente de bronce es tipo de la maldición del pecado. El bronce nos habla del juicio del pecado. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, mientras iba de camino hacia la tierra prometida, se desanimaron. En el capítulo 21 del libro de Números. Y habló contra Jehová y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Así se expresaron los israelitas en el capítulo 21, verso 5 del libro de Números. Este pueblo fue un pueblo mal agradecido. Y a causa del desánimo, habló contra Dios y contra su siervo Moisés, menospreciando el maná, el pan del cielo, ese pan de príncipes
que Dios le daba para comer, como lo dice Éxodo capítulo 16, versos 4, 14, 15 y 31. Es que cuando nosotros nos desanimamos en el camino, perdemos de vista lo eterno y menospreciamos a Dios y a su palabra. ¿Cuánto pueblo desanimado hay hoy en día que ha perdido de vista a Dios y a su santa palabra? Entonces Jehová, dice la Biblia, que envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo en Israel. Eso está en el capítulo 21 de Números, el verso 6. Este fue el justo castigo por causa de sus pecados. Ahora, para que haya arrepentimiento, para que haya perdón, tiene que haber un genuino arrepentimiento. No puede haber perdón de parte de Dios si no hay un genuino arrepentimiento. El perdón no puede ser automático. La gente tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que dolerle haber pecado contra Dios para que Dios pueda perdonarlos. Este pueblo pecó contra Dios en el desierto. Menospreciaron la palabra de Dios, el maná, que era tipo de Cristo y también tipo de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, por estar desanimados. Ahora este pueblo tenía que reconocer su pecado y arrepentirse, porque las serpientes estaban mordiendo a este pueblo y mucho pueblo estaba muriendo a causa del veneno de aquellas serpientes. Entonces, ¿qué hizo este pueblo? Dice la Biblia que vino a Moisés y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Eso lo encontramos en Números capítulo 21, verso 7. Cuando el pueblo reconoció que había pecado, pidieron a Moisés para que Moisés intercediera por ellos. Cuando tú reconoces que has pecado y vienes a Jesucristo, que Moisés era un tipo de Cristo, también tú puedes ser perdonado. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos.